Bienvenidos a Oncocápsulas. Mi nombre es Maricruz Becerra Portillo, curso el octavo semestre de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa y les hablaré acerca del tema de oncogenes y genes supresores de tumores. Como una pequeña introducción, hablar de oncogenes en el campo de la patología es necesario hablar de genética, de la influencia de la carga de ADN celular en la aparición y evolución de los procesos tumorales. Es así que el oncogen debe entenderse como la biomolécula con una expresión importante que desencadena la pérdida del control de los mecanismos de proliferación y diferenciación dentro del ciclo celular, lo cual deriva de una célula que no acompaña la estructura y función esperada. Definición. La transformación maligna de una célula acontece por acumulación de mutaciones en unos genes específicos, los cuales son la clave molecular para entender las raíces del cáncer. Estos genes están agrupados en dos familias. La primera está integrada por los protoncogenes, los cuales dirigen la producción de proteínas clave en la proliferación y en la diferenciación celular, como ser ciclinas, factores de crecimiento, receptores, entre otros. Cuando estos mutan, se transforman en oncogenes, los cuales son capaces de orquestar la multiplicación anárquica de las células, de modo que alguno de ellos potencian la maquinaria celular para que sintetice de forma masiva determinados desencadenantes de la división descontrolada. La segunda familia está integrada por los genes supresores de tumores, que en el organismo sano controlan la proliferación celular. Ellos, por tanto, son reguladores negativos de crecimiento y cuando no están presentes en la célula o se encuentran inactivos a causa de mutaciones, las células dejan de crecer normalmente y adquieren propiedades proliferativas anormales, características de las células tumorales. Mecanismo de activación de oncogenes. Cuando los protoncogenes sufren cambios estructurales y/o funcionales, se convierten en oncogenes, contribuyendo así a la malignización de la estirpe celular de un protoncogen a un oncogen. Existen diferentes agentes carcinogénicos, como por ejemplo los físicos. Los principales agentes físicos relacionados a la mutación genética son las radiaciones, sean ionizantes como los rayos X o no ionizantes como los rayos ultravioleta. Otros de los agentes carcinogénicos serían químicos, los compuestos como el benzopireno y metilbenzotraceno, PCB, dietilbilesterol, aminas aromáticas, nitrosaminas, dimetilnitrosamina, compuestos naturales, dactomicina, afloticina B1, alquilante ciclofosfamida, cisplastino, compuestos inorgánicos arsénico, asbesto, berilio, cadmio, cromo, son los más importantes por su relación con algunos tipos de trabajo. Y otro de los agentes serían los biológicos. Los tipos de virus relacionados a la aparición de oncogenes son los retrovirus y los virus de ADN. Los más importantes hallados en la aparición de tumores son el VIH, el virus del papiloma humano, el virus linfotrópico humano de células T, el virus de la hepatitis B y el Epstein-Barr. Mutaciones y reordenamientos cromosómicos en protoncogenes que los convierten en oncogenes. Número 1. Mutaciones puntuales, por cambio de algunos de los pares de bases y cuya consecuencia puede ser la sustitución del aminoácido correspondiente, mutación de sentido equivocado. El fin prematuro de la traducción, mutación sin sentido, o la alteración en el procesamiento de los ARN mensajeros, mutación en algún intrón. Número 2. Translocación u otro reordenamiento cromosómico, por ejemplo, inversión. Número 3. Amplificación de una región específica del cromosoma
para producir múltiples copias génicas. Número 4. Pérdida de material cromosómico por delección de secuencias o fragmentos de ADN. Número 5. Inserción de ADN exógeno, por ejemplo, de origen viral. Y número 6. Expansión de secuencias repetitivas de nucleótidos debido a defectos en la reparación del ADN. Oncogenes más prominentes. c-Myc es una proteína codificada por un protoncogene específico, forma complejos diméricos con las proteínas MATS y MAD, y según el tipo de complejo formado, el efecto será negativo o positivo sobre la transcripción de algunos genes cuyos productos regulan el ciclo celular, la proliferación y la apoptosis. Otros oncogenes importantes son los de la familia RAS, HRAS, KRAS y NRAS. La función de RAS es facilitar la hidrolización de GTP, pero al alterarse algunos de sus alelos, como una mutación, el gen se deja en la estructura del GTP, lo cual facilita la vía MAC quinasa, lo cual deriva una vez más en la proliferación celular. Son los oncogenes que más se encuentran alterados en los tumores humanos. En los genes supresores, los dos más importantes son el RB retinoblastoma y el P53. El RB retinoblastoma, este complejo tiene dos funciones. En primer lugar, muchos de los genes cuyos productos son esenciales para la fase S de dicho ciclo dependen de la actividad del factor E2F. Por tanto, el RB, mediante el secuestro de este factor de la transcripción, garantiza que la fase S no pueda ser indicada. Y en segundo lugar, el complejo E2F-RB reprime la transcripción de otros genes. El otro gen supresor es el P53. Es considerado como el guardián del genoma. A partir de este gen se sintetiza una proteína que lleva el mismo nombre y se activa cuando la célula se dispone a dividirse para vigilar la secuencia normal de acontecimientos genéticos que permiten la proliferación celular. Si el material genético de la célula resulta dañado o si algún sistema de control se desajusta, ésta lo detecta e intenta restaurarlo. Control de crecimiento y ciclo celular. El avance de las células a lo largo del ciclo celular está gobernado por la actividad de un conjunto de complejos de proteincinasas, las cuales están formadas por subunidades reguladoras llamadas ciclinas y subunidades catalíticas denominadas cinasas dependientes de ciclina. La concentración de cada una de las ciclinas alcanza un máximo durante una fase específica del ciclo celular. La concentración de la ciclina D alcanza un máximo al principio de la fase G1, la de la ciclina E durante la transición G1-M1, la de la ciclina A durante la fase S y finalmente la de la ciclina B durante la transición G2-M2. Cada ciclina interactúa con varias cinasas dependientes de ciclina, de manera que cada fase se distingue por un complejo particular de ciclinas y de cinasas dependientes de ciclinas. Por último, hablaremos sobre la herencia del cáncer. Las alteraciones inducidas en el cáncer se transmiten en la mitosis de unas células a otras, células somáticas, pero no se transmiten por herencia de padres a hijos. Para ello, habría de existir una predisposición o susceptibilidad a la mutación en la línea germinal, una susceptibilidad hereditaria. Sin embargo, existen casos de cáncer hereditario debidos a la mutación de protoncogenes o genes supresores de tumores en las gónadas de los padres. Las causas del cáncer hereditario son las mismas que para el cáncer somático, solo difieren en el tipo de célula en la que se inicia, germinal y somática respectivamente. Una vez heredado el cáncer, el individuo afectado se convierte en un portador
y lo transmitirá a sus descendientes de acuerdo con las reglas de herencia mendelianas y dependiendo del carácter dominante o recesivo del gen alterado causante del cáncer. Esto ha sido todo. Gracias por ver Oncocápsulas. Espero que sea de su utilidad.